Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Claro, y aquí tenemos dos reflexiones que hacer. Ya sabéis que los martes tratamos esta gigantesca asignatura pendiente que tiene la humanidad, el medio ambiente, el cambio climático, una emergencia climática. Había pánico entre los científicos y desatención desde los medios de comunicación, justo la inversa de lo que ha ocurrido con el coronavirus. Pues bien, con todo los científicos alertaban del enorme daño que le estamos haciendo en nuestra relación con el entorno a este planeta. Y os decía antes, este vídeo que nos enviáis, en el que se ven los canales de Venecia, que están empezando a limpiarse por la ausencia del turismo, por el cierre del turismo, canales de Venecia limpios, incluso con fauna marina. Los vecinos dicen no recordar nada parecido. Y quizá esta crisis, como decía Pablo MM, a lo mejor nos tiene que servir para cambiar la forma depredadora con la que el ser humano se relaciona con el entorno. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Y es que hemos visto las imágenes por satélite de la contaminación que emanaba de China, cómo se ha producido de pronto, claro, por todo el frenazo industrial, se ha producido de pronto una limpieza tan evidente que se observa desde el satélite. Estamos viendo efectos que si antes no nos hacían reflexionar, ahora algo sí nos deberían mostrar, ¿no? Pues efectivamente, da la sensación de que, entre otras cosas, uno de los efectos de este coronavirus es que hemos dado una tregua a la naturaleza y al medio ambiente. En muchos aspectos estamos viendo cómo se está mitigando el impacto humano sobre nuestro entorno, y lo vemos en cosas evidentes. Las imágenes, por ejemplo, de satélite de China de hace unos días, pues eran muy esclarecedoras de cómo se había reducido la contaminación a unos niveles. China ha reducido sus emisiones un 25%. Los vuelos, por ejemplo, algunas compañías, leía que IAG, que es la compañía propietaria de Iberia, ha reducido sus vuelos en un 75%. Todo esto tiene, evidentemente, consecuencias económicas negativas, como estamos viendo, pero desde el punto de vista de la tregua que estamos dando al planeta, pues es muy significativo, ¿no? Otro de los elementos que conocemos es que, precisamente, al no poder hacerse determinadas actividades, pues una de las actividades que en España, por ejemplo, no puede hacerse es salir a cazar. Los cazadores no pueden salir de caza. Esto es una tregua que se da a los animales. En fin, en definitiva, hay otra cara de todo esto, que es ese momento de descanso que estamos dando a las propias ciudades, ¿no? La reducción de óxidos de nitrógeno en la contaminación por las ciudades es evidente, ¿no? Los datos, por ejemplo, de Italia, pues son los de España todavía no los tenemos, pero los de Italia pues son de una caída en picado de las emisiones contaminantes. Es decir, que claramente lo que hay como consecuencia de esta situación es como dato colateral, digamos, es una tregua a nuestro medio ambiente que evidentemente no podemos poner como ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, porque claro, esto todos sabemos que la consecuencia social y económica va a ser devastadora, pero sí hay lecciones que podemos poner en marcha y de las que podemos aprender de lo que está pasando y de cómo tenemos que salir de esta crisis, que precisamente pues hoy es en ese sentido un día importante, ¿no? Y además, Juancho, lo cierto es que el coronavirus también en esta crisis está destapando muchas cosas, pero
hay muchos ciudadanos que nos hablan, por ejemplo, de la forma en la que afecta nuestra vida diaria, nuestra relación con los animales y con los animales de compañía. Estos días también, por cierto, nos preguntaban mucho los oyentes, ¿están abiertos los veterinarios? A cualquiera que tenga animales, sí, lo que debería es hacer una llamada preventiva para saber qué veterinarios siguen con su actividad normal y si no, qué alternativas tienen, que se lo sabrán decir. Yo ya he llamado aquí en Madrid y me han dicho que estaban abiertos. Pero esto también algo nos ayuda a reflexionar, ¿no? Bueno, lo primero hay que destacar que el gobierno ha tenido en esta ocasión sensibilidad, con los animales y con las personas que tienen animales, en el sentido de permitir pues cosas que pueden parecer obvias, pero que han estado en la agenda, como pasear al perro, mantener abiertas efectivamente las tiendas de animales, de comida de animales. Todo eso, pues bueno, yo creo que demuestra una sensibilidad evidente y hay que ponerlo en valor, porque creo que es importante y es positivo, ¿no? También ha habido una campaña que hay que aclarar, porque ha habido en estos procesos, en estos tiempos de pánico, pues ha habido bastante gente, según noticias que nos han llegado, de protectoras, etcétera, pues que quiere deshacerse de animales, pensando que los animales pues son los portadores, animales domésticos son los portadores o que pueden transmitir el virus. Esto hay que decir muy claro que no es cierto, que la propia Organización Mundial de la Salud ha salido al paso diciendo que no, las mascotas, los animales domésticos, los perros no transmiten el virus, más allá de tener las normas de higiene que debemos tener con todo, ¿no? Es decir, que bueno, normas de limpieza, de lavarnos las manos y demás, pero los animales no transmiten el virus. Creo que es muy importante repetirlo, porque de alguna manera, sobre todo en los momentos de mayor pánico, pues han sido algunas de las víctimas, pues han sido una vez más los animales que conviven con nosotros y que a mucha gente, pues en estos días precisamente de encierro y de soledad, pues le hacen muchísima compañía y que nos ayudan a pasar el día a día. O sea que más que culpables debemos estar agradecidos, ¿no? Y luego también me decías que hay otros asuntos que teníamos que traer, porque hay variables también ambientales con el coronavirus, desde el origen a los efectos, ¿no? Creo que es muy importante, sí, porque cuando uno escucha a los científicos, a los médicos, pues hablan de que se está multiplicando el número de emergencias de virus nuevos en el medio, ¿no? Y que mientras que estábamos acostumbrados a que hubiera 2 o 3 casos por siglo, en lo que va de este siglo, pues ya han aparecido ese número de casos, ¿no? Entonces, claro, esto el origen hay gente que le gustan las teorías conspiratorias, que si es bueno, que si tiene un origen digamos, de lucha entre potencias. Yo creo que la respuesta es mucho más sencilla, ¿no? Creo que estamos destruyendo, y así hay pruebas sobre otros muchos virus, ¿no? Estamos destruyendo nuestro medio ambiente a una velocidad brutal, y eso hace que enfermedades que están allí, es decir, virus que son digamos que existen ya en otras especies animales, pues ante la destrucción forestal, por ejemplo, pues emergen de una manera más cercana al ser humano, y eso hace que se puedan transmitir. Se vio con el SARS, el caso de otro coronavirus que transmitían como bueno, pues se conoce bien, los murciélagos. Al destruir zonas forestales en Camboya, por ejemplo, esos murciélagos se posaron en lugares más cercanos a zonas humanizadas y mordieron frutos que luego comieron personas y les transmitieron el virus, ¿no? Es decir, que sabemos muy bien que la deforestación, por ejemplo, que la destrucción de ecosistemas, lo que hace es acercar esos virus al ser humano, ¿no? El caso del virus VIH, el virus del SIDA, pues también es bien conocido que existía ya en algunos primates, ¿no? Y que es en el momento en que esos primates, pues por lo que sea, son consumidos por los seres humanos en muchas bueno, pues en unas condiciones
crudos, etcétera, pues eso hace que se hizo que se transmitiera el virus del VIH. Es decir, que existe una relación, una vinculación entre esos nuevos virus para la especie humana con la destrucción de los ecosistemas. Es decir, que los ecosistemas naturales de alguna manera son un resguardo también para el ser humano de esas enfermedades, ¿no? Entonces, es esta destrucción ambiental la que hace que estos virus, en este caso, pues aparezcan con mucha más fuerza, ¿no? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, también con el dengue y la aparición o la capacidad de los animales transmisores, como los pueden ser los mosquitos, con los cambios ambientales, con el cambio climático. Es decir, en la medida en que el cambio climático se va abriendo paso, detrás vienen especies que en condiciones anteriores no podían vivir en determinadas latitudes y que, sin embargo, debido al cambio climático pueden hacerlo y son transmisores de enfermedades. Es decir, que los cambios ambientales que estamos generando tienen un impacto en todas estas nuevas enfermedades que van apareciendo. No pensemos que estos son teorías de la conspiración, o al menos yo creo que la evidencia científica lo que muestra es que provienen de especies animales que tienen estos virus de forma natural, pero que al estar alejados del contacto humano y en su propio medio, pues es muy difícil que lo transmitieran. Es cuando nosotros, por la razón que sea, entramos en contacto con esos seres, incluso en algunas culturas, como por ejemplo la cultura china, se consumen en bajas condiciones de salubridad, cuando emergen estas enfermedades, ¿no? Pues claro, ahora no solamente emergen, sino que también son condicionadas a la estacionalidad. Vamos a ver cómo afecta todo esto al coronavirus y todo eso, que además dicen, pues dependiendo del calor de unas regiones u otras, se expande de una manera o de otra. Oye, ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal estás, Juancho? Pues yo estoy bien, de momento bien, a pesar de que en el Tú estás en el Congreso de los Diputados, allí hay varios casos de positivos, aunque he visto que la Unión Europea decía que el 60-70% de la población del mundo se iba a terminar teniendo el coronavirus en algún momento, y más tarde o más temprano. No sé si las cifras eran esas o no, pero... Bueno, yo la verdad es que desde el pasado martes, hoy hace una semana justamente, tuvimos la última reunión de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. Estábamos en la reunión precisamente recibiendo a la Federación Europea a la Fundación Europea del Clima, hablando sobre leyes de cambio climático, y estando en esta reunión nos llegó, vía WhatsApp, vía móvil, etcétera, nos llegó la noticia del positivo de Ortega Smith. Nosotros íbamos a tener pleno esa misma tarde, y nos llegó esa noticia, y a las pocas minutos, diría, la mesa se reunió y decidió pues que, Vox dijo que no iban a acudir al Congreso, y pues entonces decidieron que no iba a haber pleno. Es decir, que prácticamente yo llevo ya una semana de encierro porque nos pidieron que estuviéramos en cuarentena, lógicamente, ante la aparición de casos en el Congreso, ¿no? Así que aquí estamos leyendo y aprovechando para para ponerme al día en muchas cuestiones, y también pues siguiendo con la misma preocupación que todo el mundo la situación, y deseando que esto pase rápido, pero también pensando en que algunas de las soluciones que deberíamos aplicar son soluciones que deben ser sostenibles en el largo plazo. Es decir, yo creo que es el momento de reflexionar sobre la posibilidad de una renta básica universal, por ejemplo, ¿no? Que si la tuviéramos, pues nos hubiera permitido pasar esta situación de una forma pues socialmente mucho menos dolorosa y mucho menos costosa, aunque ya digo que esperamos que en esta ocasión el gobierno pues adopte medidas socialmente mucho más importantes de lo que fue la crisis de 2008, ¿no? Y también quizás pues deberíamos reflexionar sobre cuestiones que en el futuro debemos hacer para vivir más despacio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el teletrabajo, del que ahora se habla tanto, y que nuestro país pues ha demostrado que está muy poco preparado para el teletrabajo. Sin embargo,
pues también esta situación pone de manifiesto pues que a lo mejor no son necesarios tantos viajes, ¿no? Es decir, podemos ahorrarnos muchísimas reuniones, muchísimas reuniones presenciales a través de técnicas que estamos utilizando hoy. Por lo tanto, lo que también se está demostrando es que podemos vivir con muchas menos emisiones, ¿no? Y por eso yo espero que, de alguna manera, algunas de las derivadas de esta crisis pues tengan un cierto impacto en el largo plazo, en el sentido de que esta reducción de la contaminación y de las emisiones que estamos hablando, y que en gran medida demuestran que mucho de lo que emitimos cada día es innecesario, pues podamos mantenerlo y sostenerlo, pero haciéndolo de una manera pues que no tenga un impacto social negativo, sino que podamos compaginar una vida más lenta, vivir más despacio, bueno, pues con una actividad económica y social pues que nos permita vivir dignamente. Pues tenemos un enorme reto. Yo lo que me temo es que no sé si eso va a ser posible, porque si esto... Claro, en este momento en el que hay mucho temor, hay mucha inquietud, la gente está además con mucho tiempo en casa, y hablamos eso de cómo está, lo que le está afectando al planeta y todo eso, pero también hay mucho miedo, y claro, me da la impresión de que el miedo es el mayor amigo del retroceso, porque el retroceso en 2 meses da la impresión de que puede ser por muchos años. ¿Cómo van a quedar los asuntos pendientes después de esto? Por ejemplo, el 8M, que está siendo cuestionado sistemáticamente, ahora lo veo en las redes sociales, por cómo fue la gente al 8M. De pronto se ha introducido un elemento allí y le han dado una carga tóxica. Los alquileres. Decían, se va a legislar sobre los alquileres en un momento en el que probablemente nos veremos en las puertas de una fuerte crisis económica global. Hay mucha gente deseando utilizar esto, unos por miedo y otros por interés político, para dar un paso atrás, para retroceder en un montón de conquistas, de manera que todo lo que nos debería servir precisamente para reflexionar sobre lo que le estamos haciendo al planeta, sobre las imágenes que estamos viendo estos días, etcétera, miedo me da que no lo aprovechen otros precisamente para retroceder en lo que... Bueno, eso se está haciendo ya, ¿no? Ayer mismo comentábamos un tuit lamentable, penoso de Vox, diciendo, ya era hora de olvidarnos de Greta Thunberg y sus tonterías y centrarnos en cuestiones importantes, ¿no? Claro, cuestiones importantes cuyo origen, como estamos diciendo, precisamente viene de mirar para otro lado ante el deterioro de nuestro planeta, ¿no? Entonces es una paradoja como efectivamente pues vivimos en esa acumulación de miedos. Es decir, hay 2 grandes miedos ahora mismo: el miedo de lo que puede ocurrir con la enfermedad, es decir, me va a afectar a mí, va a afectar a mis seres queridos, va a afectar a mi familia, a mis amigos, y cómo va a afectar, ¿no? Y por otro lado, el miedo pues a las consecuencias sociales, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi actividad? Entonces, efectivamente, son 2 miedos que son el caladero perfecto pues para posiciones populistas de extrema derecha, que aprovechan todo para llevar el ascua a su sardina. Yo espero que la gente, a pesar de las condiciones difíciles en las que estamos, pues sea consciente de que esta situación no se debe ni mucho menos al 8M, es decir, que el mismo día que muchos salimos, yo salí también a esa manifestación, y también había muchos partidos de fútbol en nuestro país donde se juntaban miles de personas, había mítines, había reuniones, porque no había esta impresión de que y así nos lo decía la comunidad científica en aquel momento, ¿no? Que pues no había esa impresión de que la cosa iba a llegar tan lejos. Bueno, pues yo creo que hay gente que está haciendo cualquier resquicio para atacar al gobierno, pero yo creo y espero que la opinión pública así lo reconozca, que el gobierno lo está haciendo bien. Se han podido cometer errores, pero se están dando los pasos que hay que dar para hacer frente a esta situación, y no hay más. Es decir, que ahora esperamos que, como digo, la salida que se busque sea una salida social, no como en 2008, en la cual rescatamos a los bancos y dejamos tirada a la gente. Y eso es lo que este país en este momento necesita: una perspectiva de futuro, una luz al final del túnel, y saber que que vamos adelante y que vamos a superar esto todos juntos. Bueno,
Juancho López Duralde, pues seguimos hablando estos días, mucho ánimo. Un abrazo, Fernando. Venga, un abrazo para todos los que están en sus casas resistiendo. Adiós.